Wang Kuk-Koi, el que había sido el número uno de una rama de la tríada 14K en la península de Macao, que se dice que controlaba la mayoría de los casinos de Macao y que tenía una fuerte red de subordinados y contactos, quien fue puesto en libertad en 2012 después de casi 14 años en prisión, y en los años siguientes, según los informes, también se dice que ha estado involucrado en proyectos de juego ilícitos en Myanmar, estrechamente asociados con la producción de drogas ilícitas y grupos de delincuencia organizada transnacional que operan en el Triángulo Dorado del Sudeste Asiático y sus alrededores. Y en 2020 este fue sancionado por los Estados Unidos mediante la ley global de Magnitsky. Sí, ya hemos hablado un poco por encima en vídeos anteriores de quién era este señor y de sus fuertes vínculos con las élites de las tríadas. Pero, ¿cómo fue la vida de Wang Kuk-Koi? ¿Cómo es de poderoso este señor y qué negocios turbios y legales controla? Acompáñame y veámoslo. Wang Kuk-Koi, apodado también como Broken Tooth Koi, tuvo una infancia difícil. Creció en los barrios marginales de Macao y luchó por su vida en las calles antes de ascender en las filas de la 14K. Su ascenso se aceleró con la llegada de otro mafioso, NGY, para quien más tarde empezó a trabajar. A medida que la posición de Wang en la 14K aumentaba, Wang le pidió que eliminara a su jefe de aquel entonces, Mo Ding-ping, una tarea que Wang aceptó. Esto provocó una guerra territorial de un año que finalmente llegó a su fin cuando Ping tuvo que huir de Macao para evitar un cargo de asesinato. Sin embargo, la tensión entre los dos gángsters creció a medida que NGY desconfiaba de la personalidad del alto perfil de Wang. Al asociarse con el grupo de la tríada rival Sui Fong, estalló una feroz guerra territorial en 1996 y 1997. A principios del 97 se envió una carta sin firmar a varios periódicos de la zona que decía: advertencia, a partir de este día está prohibido mencionar a Broken Tooth Koi en la prensa. De lo contrario, las balas no tendrán ojos, y los cuchillos y las balas no tendrán sentimientos. En 1997, Wang huyó brevemente de Macao para evitar dos órdenes de arresto, una de la nueva ley contra la tríada promulgada de Macao y otra por el tráfico de drogas desde China. Sin embargo, en agosto un juez portugués absolvió a Broken Tooth Koi de todos los cargos e inesperadamente se retiró y regresó al Macao portugués al día después. Y luego Broken Tooth procedió a atacar a su ex jefe NGY en público, colocando carteles que afirmaban que era un traficante de drogas y declarado que cualquiera que visitara los casinos de Guay se convertiría en su enemigo. En última instancia, Broken Tooth acumuló suficiente poder e influencia y se hizo cargo por completo de los activos de Guay. En ese momento ganaba 6 millones de dólares al mes con tan solo los establecimientos de juego legales. Más tarde se demostró su parte en la industria cinematográfica y fue arrestado. En otoño de 1997, Wang se acercó al productor de cine de Hong Kong, Henry Fong Ping, para producir una película basada en su vida. El resultado fue la película Casino de 1998 y que Wang Kuk-Koi accedió a diversas reuniones con el equipo de cine para recrear esta película con la mayor realidad posible. Una semana antes de ir a la noche del estreno, mientras miraba su propia película, Wang fue arrestado y acusado de juego ilegal, usurpación de préstamos, asociación delictiva e intento de asesinato al jefe de policía Antonio Márquez Baptista con un coche bomba. En noviembre de 1999, en un juicio histórico, fue declarado culpable y encarcelado, junto con 8 asociados más, incluido su hermano Wang Kuk-Jung. Wang fue sentenciado a casi 15 años de prisión. Todos los bienes de los 9 detenidos fueron confiscados, y su pena de cárcel se redujo más tarde a 13 años y 10 meses. Y ahora, si hablamos de un suceso en el sudeste asiático después de su salida de prisión, fue el 1 de diciembre de 2012 y que pronto volvió a entrar en el negocio de los juegos de azar y los casinos. En octubre de 2017 formó parte de la oferta inicial de unas criptomonedas llamadas Dragon Coin, que debía de ser el Bitcoin asiático de aquel entonces, y que este negocio estaba respaldado por una red de corporaciones, hoteles, casinos, todos con sede en Macao.
Macao Dragon Group, destinada a servir a los jugadores de la China continental en Macao, junto con el sistema informal de Yanket, según se informó, y solo con esto se recaudó 320 millones de dólares. Fundó y se convirtió en el presidente de la Asociación Mundial de Historia y Cultura Hongmen, un grupo cultural chino fraternal con decenas de miles de miembros en todo el mundo y que a medida que se expandía a Camboya, gracias a una oleada de inversiones chinas, tanto la infraestructura como la ruta de la seda con la inversión de los juegos de azar, por supuesto. Y además todo esto con el apoyo del gobierno de Camboya. El 20 de mayo de 2018 inauguró la sede de la organización allí y dijo que establecerían escuelas Hongmen para permitir que los extranjeros y los chinos en el extranjero estudien libros chinos y viceversa, y para que los extranjeros lean sobre temas como la lealtad, la piedad filial, benevolencia y justicia. Era la red de reclutamiento perfecta. El 15 de marzo de 2020, Wang Kuk-Koi lanzó un nuevo proyecto de desarrollo en la ciudad fronteriza de Birmania de Myawaddy como presidente del grupo Dongmei. Tiene como objetivo proporcionar una nueva base para los sindicatos del crimen y las operaciones de apuestas ilícitas que ya les tocó abandonar la infraestructura en Camboya, y después de que el gobierno lanzó una ley ofensiva en 2019, Wang firmó el acuerdo con la fuerza de la Guardia Fronteriza del estado de Kachin, en Birmania, compuesta por rebeldes del ejército budista democrático Karen, y a ellas se lo digo, en Myanmar son intocables. Hasta aquí lo de hoy, gente. Dicho esto, quería comentarles un detalle sobre Myanmar o la antigua Birmania. Y es que es un país del sudeste asiático que siempre ha estado y bueno, de hecho a día de hoy sigue en guerra. Y hay un gran descontrol porque hay muchos grupos de milicias rebeldes que se están oponiendo al gobierno militar. Pero claro, al ser mercenarios, estos también están abiertos a contrataciones para inversores externos. Como ya se ha visto en las zonas fronterizas de Myanmar, que por cierto tampoco os interesa que haya mucho control por ahí. De hecho, ya ha habido noticias que se han incautado fábricas de fentanilo y anfetas de origen chino allí, en Myanmar. Pero por supuesto, aquí en este país, seguro que va a seguir todo igual. Les invito a investigar, a que busquen cómo funciona este país y las prácticas que hay aquí y lo que se fabrica, para que vean que la mayoría de esto no es legal. Por supuesto, para los que os quedáis hasta el final del vídeo, gracias de corazón, señores. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!